¿Alguna vez has sentido que un objeto, aparentemente sin vida, puede guardar un secreto tan profundo que cambia para siempre el destino de quienes lo encuentran? Imagina una muñeca, cubierta de polvo, olvidada en una caja en el rincón más oscuro de un viejo ático. No es una muñeca cualquiera, es un relicario de emociones, de despedidas silenciosas y de amores que nunca tuvieron la oportunidad de florecer. Ira, en Daya, Greece, cuando Lucía decidió vender aquella muñeca en un mercado de antigüedades. No sabía que dentro de ella, cuidadosamente cosida en un bolsillo secreto, yacía una carta escrita con la tinta de los últimos suspiros de su madre. Una carta que jamás pensó que alguien fuera a leer, porque, para Lucía, esa muñeca era solo un objeto viejo, un vestigio de un pasado que intentaba dejar atrás. Pero el comprador no era un coleccionista cualquiera, era un hombre con ojos cansados y un pasado que llevaba tan oculto como aquella carta en la muñeca. Al abrir el pequeño compartimento, sus manos temblaron. La letra familiar despertó en él memorias que creía enterradas para siempre. Hablaba de arrepentimientos, de perdón no concedido y de un amor que había quedado incompleto. ¿Y si te dijera que ese hombre había conocido a esa mujer, que había tenido la oportunidad de amar y proteger a esa familia, pero eligió el camino del egoísmo y la indiferencia? Ahora, frente a la prueba irrefutable de su culpa, se enfrentaba a un dilema: en esconder la verdad y vivir con el peso de la culpa, o buscar a esa niña, Lucía, y intentar reparar un daño que había dejado cicatrices profundas. Respira hondo. Ahora imagina el tormento de ser ese hombre, enfrentando un pasado que no puede borrar y un presente que lo desafía a cambiar. Siente el peso de sus pasos al salir de la oscuridad, decidido a encontrar a Lucía. Pero, ¿qué encontrará cuando la verdad salga a la luz? ¿Un rencor implacable o una oportunidad inesperada para unir lo que el tiempo separó? Esta no es solo la historia de una muñeca o de una carta escondida, es la historia de heridas que el tiempo no pudo sanar, de segundas oportunidades que nacen de los rincones más insospechados. Prepárate para descubrir el secreto detrás de la muñeca, una historia que te hará cuestionar hasta dónde puede llegar el perdón y cómo un lazo roto puede renacer cuando menos lo esperas, antes de que la muñeca polvorienta cruzara las manos de aquel coleccionista. Había una historia enterrada en el tiempo, una historia que parecía querer quedarse oculta, pero que inevitablemente necesitaba ser contada. La muñeca no era un simple juguete olvidado, era el último hilo que ataba a Clara con su madre, Ana, una mujer cuyo amor se había convertido en un susurro entre las sombras de un pasado doloroso. Ana no era una madre perfecta, ni una heroína idealizada. Era una mujer que había amado con la intensidad de un incendio, pero cuya vida había sido truncada por la injusticia silenciosa de la pobreza y la enfermedad. En Clara, entonces, con apenas 9 años, había conocido solo los fragmentos de esa historia. Su infancia estuvo marcada por la ausencia, por las preguntas sin respuesta que dejaron sus ojos azules llenos de lágrimas, por las noches en que la casa parecía más grande y fría, y el eco de la risa de su madre se había apagado para siempre. Ana trabajaba en un pequeño taller de costura, donde los días se repetían como un reloj sin tiempo para el descanso. Era una mujer que, pese a la fatiga y el dolor que cargaba en su cuerpo, nunca dejó de bordar sueños para su hija. La muñeca que hoy está cubierta de polvo fue uno de esos sueños hechos hilo y tela. Un regalo creado con sus manos, con un pedazo de su alma, lo que Clara no sabía, y nadie había descubierto hasta ese día fatídico, era que Ana, en sus últimos momentos, había escondido dentro de la muñeca una carta escrita con la mano temblorosa de quien sabe que el tiempo se está agotando. Una carta que contenía palabras que jamás podrían ser pronunciadas en voz alta, en confesiones de amor, de miedo, y también un secreto oscuro que podría cambiarlo todo. Anne, la niña, ahora una joven adulta, creció sin comprender la profundidad de esa herencia. La muñeca, relegada a un rincón olvidado, era para ella solo un objeto antiguo, un recuerdo difuso de su niñez. Pero el destino tenía otros planes. El coleccionista, don Emilio, un hombre que había recorrido medio mundo coleccionando historias y objetos, era el opuesto de Clara. Don Emilio tenía riqueza, poder y una vida llena de lujos, pero también llevaba consigo la carga de un pasado que preferiría olvidar. Anne,
cuando descubrió la carta. La vida de don Emilio cambió abruptamente a las palabras de Ana. Lo transportaron a un tiempo en el que él también fue joven, cuando su vida se cruzó con la de Ana de una manera que nunca pudo comprender completamente. El arrepentimiento y la nostalgia comenzaron a abrir una herida que él había tratado de enterrar bajo capas de éxito y silencio. El deseo de encontrar a Clara se volvió una obsesión para don Emilio, una búsqueda que parecía darle un propósito nuevo a sus días. Y aunque sabía que sería difícil reparar los años perdidos, entendía que era ahora o nunca en Clara. Por otro lado, vivía con las marcas invisibles de la ausencia de su madre y la sombra de una familia fragmentada. Había aprendido a esconder el dolor tras una máscara de normalidad, a sonreír cuando lo único que quería era llorar. La muñeca, para ella, era un símbolo de un pasado que intentaba olvidar, pero que ahora se mostraba con una fuerza inesperada, mientras don Emilio iniciaba su viaje para encontrar a Clara. Cada paso le recordaba su propia vulnerabilidad, sus errores y la posibilidad de redención. Clara, sin saberlo, estaba a punto de vivir un encuentro que cambiaría para siempre el significado de la palabra familia, y así, el polvo que cubría aquella muñeca no era solo suciedad, era la memoria acumulada de amores y pérdidas, secretos y verdades, que solo podían revelarse a través del tiempo y del coraje de quienes estaban dispuestos a enfrentar su propio pasado. Después del descubrimiento de la carta, dentro de la muñeca, don Emilio sintió una mezcla de emociones que lo empujaron a actuar con una urgencia contenida. Su primer paso fue intentar localizar a Clara, la hija que nunca supo que existía, pero no fue sencillo en los recuerdos de Ana, y él parecían flotar en una bruma distante, y la información sobre Clara era escasa y fragmentada. Don Emilio comenzó con lo básico. Preguntó en el barrio donde Ana vivió, buscó en registros y contactos antiguos. Sin embargo, la vida había cambiado mucho desde entonces, y las pistas que aparecían eran débiles, a menudo desactualizadas o equivocadas. Mientras tanto, Clara vivía su rutina diaria, con la resignación silenciosa de quien lleva una carga invisible. Trabajaba en una pequeña librería del centro, un lugar sencillo que reflejaba su deseo de una vida tranquila. Pero la tranquilidad era solo una fachada por dentro. La incertidumbre y la tristeza acechaban como sombras permanentes. Un día, un cliente habitual le preguntó por la muñeca vieja que había vendido hace meses. La curiosidad de Clara se despertó y decidió buscar información, sin saber que ese gesto la acercaría a una verdad que había evitado por años. Así comenzó una pequeña serie de eventos aparentemente inocentes, llamadas telefónicas confusas, encuentros con personas que afirmaban conocer a su madre, mensajes que parecían perderse en el viento. Don Emilio enfrentaba sus propios obstáculos. El mundo que había construido con tanto esfuerzo ahora parecía ofrecerle barreras inesperadas. Algunos conocidos antiguos le cerraban puertas, otros le veían con desconfianza, y él sentía el peso de su propia historia, llena de errores que no podía borrar fácilmente, pero no se rindió. Su voluntad se fortalecía con cada pequeña victoria, un nombre encontrado, una dirección recuperada, un recuerdo compartido. Al mismo tiempo, Clara comenzó a reconstruir su propio mapa emocional. Las preguntas que antes evitaba se hicieron inevitables. ¿Quién era realmente su madre? ¿Por qué nunca le hablaron de su padre? ¿Qué secretos guardaba esa carta? Estas dudas se convirtieron en pequeñas grietas que poco a poco empezaron a abrir una ventana hacia un mundo que creía perdido. En medio de estos pasos iniciales, surgieron momentos de esperanza. Don Emilio consiguió una pista sólida a una vecina anciana que recordaba a Ana y a una niña pequeña que jugaba en el parque. La emoción lo embargó, pero también la cautela. Sabía que cualquier error podía alejarlo de la verdad para siempre. Clara, por su parte, recibió un sobre sin remitente que contenía fotografías antiguas de su madre y una nota que decía: no está sola. Fue un gesto pequeño, pero poderoso, que hizo latir con fuerza su corazón y despertó una mezcla de miedo y esperanza. Ambos personajes, desde lugares tan distintos, comenzaron a sentir que el destino estaba tejiendo una red invisible que los acercaría. Sin embargo, ninguno imaginaba aún la profundidad del abismo que debían cruzar, ni las pruebas que les esperaban.
Así, los obstáculos que enfrentaban eran pequeños, casi insignificantes en comparación con lo que estaba por venir, pero essentials, para preparar el terreno emocional de un encuentro que prometía ser tanto doloroso como liberador. Cada paso dado, cada puerta abierta o cerrada, fue un escalón en esa escalera invisible, hacia la verdad, hacia la posibilidad de sanar heridas antiguas y construir, quizás por primera vez, una familia verdadera. Había un momento apenas unas semanas atrás, en que parecía que todo podía recomponerse. La muñeca polvorienta había dejado de ser un simple objeto olvidado en una caja, para convertirse en el símbolo de una historia que poco a poco comenzaba a revelarse. Sin embargo, justo cuando parecía que la marea empezaba a cambiar, el pasado decidió golpear con una fuerza que nadie había anticipado en Julián. El coleccionista sintió ese peso insoportable en el pecho. La carta que había descubierto dentro de la muñeca no solo era una misiva cualquiera, era la voz de una mujer que conoció hace décadas, que había amado y perdido, y que ahora hablaba desde un lugar de desesperación y amor final. Pero lo que más le dolía no era la carta en sí, sino lo que significaba para él y para su propia historia. El hombre entendió que aquella mujer, la madre de la niña, era alguien a quien había fallado de manera irreparable. Unerred, malentendido, o quizás su orgullo, habían creado una distancia que nunca se había cerrado. Y ahora, sin aviso, ese pasado que creía enterrado resurgía, con una fuerza capaz de derribar los cimientos de su presente. No podía simplemente ignorar. El remordimiento comenzó a devorarlo desde adentro. Ese tipo de dolor que no se puede esconder ni disfrazar. Julián estaba atrapado en un tormento donde cada recuerdo era una punzada, cada pensamiento un reproche silencioso. Y mientras luchaba con su propia culpa, apareció una nueva realidad, la necesidad urgente de encontrar a la niña, a su hija, pero no era tan sencillo. Había barreras invisibles, años sin contacto, vidas que se habían separado por caminos opuestos y decisiones que se habían tomado sin posibilidad de vuelta atrás. ¿Cómo podía reparar algo que ni siquiera sabía si existía? La incertidumbre se convirtió en un enemigo tangible, una sombra que crecía y amenazaba con apagar cualquier esperanza. Mientras tanto, la niña, en su mundo, vivía ajena a la tormenta que se desataba a miles de kilómetros. Para ella, la muñeca era solo un recuerdo de la madre que perdió, un vínculo silencioso con un amor que nunca llegó a entender del todo. No imaginaba que detrás de ese polvo y tela existía una verdad que podía cambiar su destino, pero el universo, con su manera misteriosa y cruel, tenía otros planes. Una llamada inesperada rompió el silencio que Julián había impuesto en su vida. Fue una voz temblorosa, un nombre pronunciado con cautela. Era ella, la niña, la hija, que creía. Y con esa llamada, todo cambió. La emoción contenida durante años explotó en una mezcla de miedo, esperanza y confusión. Julián se encontró frente a un dilema tan profundo como imposible, como acercarse a alguien a quien no había cuidado, a quien había dejado crecer en la ausencia. ¿Podía alguien realmente sanar heridas tan antiguas sin causar nuevas grietas? La historia que parecía encaminada hacia la redención se llenó de dudas, sombras y tensiones. La conexión que emergía no era sencilla ni inmediata. Estaba teñida de resentimientos callados, de preguntas sin respuesta, y de un anhelo que ambos guardaban en el silencio. Y fue justo en ese momento cuando un obstáculo aún mayor apareció, un secreto guardado, una verdad oculta que ninguno de los dos había sospechado, comenzó a salir a la luz. No solo había un pasado roto, sino también un presente lleno de complicaciones que amenazaban con separarlos para siempre. ¿Podrían dos almas heridas encontrar un camino hacia la reconciliación? ¿O la cadena de errores y silencios los condenaría a vivir separados para siempre, cada uno con su propio dolor? El desafío no era solo externo, sino profundamente interno. Julián tuvo que enfrentarse a sus propios demonios. Sombradu, un hombre que alguna vez fue, y que ahora debía renacer desde las cenizas. La niña, por su parte, tuvo que decidir si podía confiar en alguien que durante años fue un extraño, alguien que llegaba con promesas y arrepentimientos, pero también con el peso del abandono. En medio de todo esto,
La muñeca seguía ahí, silenciosa y llena de significado. Más que un objeto, era el puente entre dos vidas. La llave que podía abrir o cerrar la puerta del perdón. Anne respira profundo. Ahora, imagina el peso de esa decisión. El riesgo de abrir el corazón después de tanto tiempo cerrado. Chep, ¿estarían dispuestos a pagar por la verdad? ¿Y qué tanto puede cambiar una vida con solo un acto de valentía? En ese instante, el tiempo pareció detenerse entre el pasado y el presente, como si todo lo que ella creía enterrado resurgiera para acechar su vida. El coleccionista, un hombre acostumbrado a esconder sus propios fantasmas, sostenía la carta entre sus manos con una mezcla de incredulidad y un dolor profundo. Al leer las palabras de aquella mujer, su madre, a quien había conocido años atrás, algo dentro de él se quebró. ¿Alguna vez has sentido que el suelo desaparece bajo tus pies, como si el aire a tu alrededor pesara tanto que cada respiración se convirtiera en una lucha? Él sintió exactamente eso. No era solo una carta, sino un fragmento de una historia que pensaba haber dejado atrás, pero que ahora invadía su presente con una urgencia implacable. El secreto dentro de la muñeca no era solo un pedazo de papel, era la llave para un pasado que él evitaba enfrentar. La mujer en la carta, con su voz silenciosa, confesaba dolores profundos, arrepentimientos no expresados, y sobre todo, un amor callado que él jamás había percibido. Hablaba de su hija, aquella niña que él desconocía, y de las esperanzas que había dejado en una muñeca polvorienta, esperando que algún día alguien la encontrara. Pero lo que parecía una simple carta escondía más que recuerdos. Era una invitación para afrontar una verdad que él había evitado por años. El hombre, abrumado por un peso inesperado, vio su vida volverse al revés en cuestión de minutos. La mujer que había amado, que se había ido hacía mucho tiempo, dejó allí su último suspiro, un grito contenido en el silencio de la carta en ese momento. La realidad se tornó implacable. En el pasado no perdona, y ahora tendría que enfrentar aquello que siempre había evadido. La hija que nunca conoció. La duda, la culpa y la esperanza se mezclaron en su pecho como una tormenta a punto de estallar. ¿Qué haría con esa segunda oportunidad que la vida, de manera tan cruel y a la vez generosa, le entregaba? Respira profundo. Imagina el torbellino de emociones que invadía a ese hombre, entre el miedo de perder lo que nunca tuvo y la esperanza de reconstruir algo que parecía imposible. El mayor obstáculo ya no era lo desconocido, sino el peso de sus decisiones pasadas, que tendría que cargar. Mientras cerraba la carta, surgió un nuevo desafío: encontrar a esa niña, no como un extraño, sino como alguien dispuesto a ser parte de su historia. El juego había cambiado, y el precio para esa redención sería alto. Lo que vendría después de ese encuentro nadie podría predecir, pero una cosa era segura: nada volvería a ser igual. El sol comenzaba a ocultarse tras las altas construcciones de la ciudad, mientras el hombre se sentaba en un banco desgastado del parque, la carta apretada entre sus dedos temblorosos. El peso de los años, de las decisiones erradas y de los silencios acumulados le caía sobre los hombros como una losa imposible de sostener. Era un hombre consumido por la culpa y la desesperanza, atrapado en un laberinto emocional del que no veía salida. Desde que descubrió la carta oculta dentro de la muñeca, su vida se había convertido en una búsqueda desesperada por la niña que nunca supo que era su hija. Pero cuanto más buscaba, más la distancia entre ellos parecía crecer. Las calles por las que caminaba día tras día parecían iguales y vacías, y cada rostro desconocido le recordaba la soledad que lo acompañaba desde hacía décadas. A la niña, por su parte, vivía en una pequeña casa en el barrio periférico, sin sospechar que aquella muñeca que había vendido escondía un mensaje que cambiaría sus vidas. Para ella, la muñeca era solo un recuerdo polvoriento de un pasado que no comprendía. Un pasado marcado por la ausencia de una madre que había partido sin poder contarle la verdad. Cada noche, en sus sueños, la voz de su madre resonaba tenue, mezclada con susurros que la despertaban con lágrimas en los ojos. Pero al despertar, el vacío regresaba. Sentía un nudo en el pecho, una mezcla de nostalgia y confusión que no podía explicar. Se preguntaba por qué el amor y el calor que veía en otras familias parecían negados para ella. Mientras tanto, el hombre enfrentaba sus propios demonios, la culpa,
era un monstruo implacable que devoraba su paz interior. En las noches de insomnio, revisaba una y otra vez la carta, recordando las palabras de la mujer que amó y perdió. Aquella mujer que, en sus últimos momentos, le había confiado su más profundo deseo aunque cuidara a la niña que llevaba en su vientre. Pero él no había estado allí. Su arrogancia y temores lo habían alejado, y ahora solo le quedaban los ecos de un amor imposible. Se preguntaba si alguna vez podría reparar el daño causado, si habría lugar para él en la vida de aquella niña a quien debía proteger. En cada intento de acercamiento a la niña, terminaba en frustración. Los Kyles no ofrecían pistas, las personas no sabían nada, y su nombre no despertaba ningún reconocimiento. La desesperación crecía con cada día que pasaba, consumiendo su esperanza y haciendo que sus fuerzas se agotaran. En una tarde, después de recibir un nuevo rechazo, el hombre se dejó caer en el suelo de un callejón, derrotado. Zero loss, oyos, y se dejó llevar por la tristeza, por la sensación de haber perdido todo para siempre. Sentía que la vida se le escapaba de las manos, y que sus errores eran demasiado grandes para ser perdonados. En ese instante, la tentación de rendirse fue más fuerte que nunca. Pensó en abandonar la búsqueda, en dejar que la historia quedara enterrada para siempre, como tantos otros sueños rotos. Pero entonces, en medio de su tormento, recordó las palabras de la mujer en la carta, la fe que ella había depositado en él y en un futuro que aún podía construir. Fue ese recuerdo el que le dio la fuerza para levantarse. Sabía que no sería fácil, que el camino sería largo y doloroso, pero también comprendió que rendirse era la verdadera derrota. Su redención no estaba en el pasado, sino en el presente, en cada paso que diera hacia la verdad. Anne decidió entonces que seguiría buscando a la niña, que no permitiría que el miedo y la culpa lo paralizaran. Sabía que debía enfrentarse a sus errores, aceptar el dolor y transformarlo en motivación. Solo así podría reconciliarse consigo mismo y, tal vez, con ella. A partir de ese momento, cada día se convirtió en una batalla. Había momentos en que la desesperanza lo atacaba con fuerza, cuando la soledad parecía un abismo sin fin, pero también hubo destellos de esperanza, en una mirada amable en la calle, una palabra de aliento inesperada, la certeza de que el amor verdadero nunca se pierde. El hombre comprendió que la lucha no era solo por encontrar a la niña, sino por reencontrarse a sí mismo, que la transformación empezaba en su corazón, con el perdón propio y la aceptación de que aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro aún estaba en sus manos. Así, entre lágrimas y silencios, entre dudas y pequeños triunfos, el hombre se aferró a la esperanza. Sabía que el final de esta historia aún estaba por escribirse, y que solo la valentía de no rendirse podría darle un nuevo sentido a su vida. Anne respira profundo. Ahora, imagina que tienes en las manos una carta vieja, amarillenta, casi olvidada, en el polvo de los años. Esa carta no es solo un pedazo de papel, es un pedazo de vida, de verdad enterrada, y emociones contenidas esperando ser liberadas. Y así, empieza la historia de un hombre que, sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse con el pasado que siempre intentó esconder. Todo comenzó cuando aquel coleccionista, con el rostro marcado por el tiempo y la culpa, abrió la muñeca vieja que había comprado a una niña ingenua. Entre hilos deshilachados y tela desgastada, encontró algo que ni en sus sueños más oscuros esperaba hallar: en una carta escrita a mano, con la caligrafía temblorosa de una madre que sabía que sus últimos momentos se acercaban en cada palabra. Era un latido, una confesión. La mujer hablaba de su hija, del amor inconmensurable que sentía y de los errores que la vida le había impuesto. Hablaba de un hombre que el coleccionista reconoció en el acto, un rostro que llevaba en la memoria pero que nunca quiso enfrentar, su propio reflejo en un pasado que él había enterrado bajo capas de indiferencia y arrepentimiento. En la carta era un espejo cruel, un grito silencioso que le mostraba todo lo que había perdido y lo que jamás podría recuperar si no actuaba ahora. Imagina el peso de ese momento, la lucha interna entre el miedo a enfrentar la verdad y la necesidad desesperada de redención. Él sabía que tenía que encontrar a esa niña, la hija de aquella mujer que había amado en silencio, la hija que representaba la última oportunidad para sanar heridas que el tiempo solo había empeorado.
Empero esta búsqueda no era sencilla, porque buscar a alguien que no sabe que existe, enfrentarse a un pasado olvidado, implica abrir cicatrices que duelen como si fueran heridas frescas. El coleccionista se sumergió en recuerdos olvidados, en noches de insomnio y silencios culpables. Recordó a aquella mujer con una mezcla de ternura y dolor en su sonrisa tímida, sus ojos llenos de esperanza, y la promesa rota de un futuro juntos. Ahora, cada paso que daba hacia la verdad era como caminar sobre un campo minado de emociones. ¿Sería capaz de perdonarse? ¿Podría ser perdonado? Estas preguntas lo atormentaban mientras recorría calles, consultaba viejos contactos y buscaba pistas que lo llevaran a la niña y a la muñeca que contenía la carta en su mente. Una mezcla de miedo y esperanza danzaba sin cesar. Cada imagen que aparecía era una tormenta de emociones a la inocencia de la niña, la valentía silenciosa de la madre, y su propia sombra de errores y ausencias. Ampero fue en un pequeño pueblo, lejos del bullicio y el ruido, donde finalmente Lowen, la niña, ya convertida en joven, no sospechaba la tormenta que estaba por irrumpir en su vida tranquila. Al ver al hombre que sostenía la muñeca, una mezcla de confusión y desconfianza la invadió. El encuentro fue tenso, cargado de emociones contenidas. El coleccionista se arrodilló, con la carta en la mano, y le habló con la sinceridad que solo la desesperación puede ofrecer. Le reveló la verdad, que ella nunca imaginó que ese hombre era su padre, que la mujer que le había escrito la carta fue su madre, y que el tiempo había puesto distancia entre ellos, pero no había borrado. El amor a los ojos de la joven se llenaron de lágrimas, no solo por la revelación, sino por la cantidad de sentimientos que habían estado atrapados dentro de ella, sin nombre ni rostro. Por primera vez, pudo sentir la complejidad de un amor roto y la esperanza de un reencuentro posible. A la carta se convirtió en puente, en un lazo invisible que unió dos almas que, por años, caminaron separadas por el peso del silencio y el miedo. Pero la verdad no siempre es un camino fácil. También trajo preguntas, dudas y la necesidad de enfrentar lo que había quedado pendiente. Sin embargo, ese momento fue el primer paso hacia una transformación profunda, una oportunidad para sanar desde la raíz y construir una nueva historia. Sobre las ruinas del pasado, el coleccionista comprendió que la verdad no era solo dolor, sino también liberación, que enfrentar sus errores era la única manera de encontrar la paz que tanto anhelaba. Y la joven, a su vez, vio que la familia, aunque rota, todavía podía reconstruirse si ambos se atrevieran a dejar atrás el rencor. En ese instante, mientras la carta descansaba entre ellos como un testimonio vivo, se abrió un espacio para el perdón y para la posibilidad de un futuro distinto, porque a veces el encuentro con la verdad es el golpe más duro, pero también la puerta hacia la esperanza más grande. Y así, bajo un cielo que parecía entender la intensidad de aquel momento, comenzaron a dar los primeros pasos hacia una relación que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos necesitaban. Con el alma, respira nuevamente. Siente la carga de esa revelación y la ternura que brota en medio del caos, porque la verdad, por más dolorosa que sea, tiene el poder de transformar vidas y despertar aquello que creíamos perdido para siempre. En el sol apenas asomaba cuando el coleccionista y la joven salieron del pequeño café donde habían pasado horas hablando, tratando de encajar las piezas de una historia que durante años había permanecido fragmentada. La carta, con sus palabras bordadas en el tiempo, había sido la chispa que encendió un fuego lento pero imparable. Sin embargo, la verdadera prueba aún estaba por venir, en la decisión que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. Desde aquel encuentro, él había sentido como cada fibra de su ser se tensaba entre la culpa y la esperanza. Cada noche era un duelo consigo mismo, un enfrentamiento entre el hombre que había fallado y el que quería renacer. Y ella, por su parte, caminaba con cautela, sosteniendo el peso de un padre desconocido que llegaba con promesas, pero también con el miedo legítimo de ser lastimada otra vez. La decisión no era simple ni cómoda. Implicaba atravesar un umbral invisible, pero infranqueable, perdonarse a sí mismo para poder construir algo nuevo, un vínculo auténtico
que no estuviera manchado por el silencio del pasado. Él sabía que no bastaba con palabras ni arrepentimientos, debía demostrarlo con acciones que hablaran más fuerte que cualquier promesa rota. Era un camino lleno de obstáculos, pero también la única esperanza para sanar aquellas heridas que, por años, habían latido en secreto. Las primeras semanas fueron un torbellino de emociones encontradas. La joven alternaba entre la esperanza y la desconfianza, mientras él luchaba para dejar atrás su ego y abrir espacio para el amor que nunca había sabido expresar. Había conversaciones largas, momentos de silencio pesado y lágrimas contenidas, pero también risas tímidas, miradas que poco a poco se iban acercando, y pequeños gestos que comenzaban a construir puentes. Fue en uno de esos momentos, una tarde lluviosa, cuando ella le presentó un dilema inesperado, un llamado de la vida que lo confrontaba con sus prioridades y lo obligaba a elegir qué era realmente importante: la familia que ahora despertaba en sus manos, o el mundo material que había construido y que por años había considerado su refugio. El coleccionista, que había vivido entre cifras y negocios, comprendió que había llegado el momento de renunciar a aquello que ya no le daba felicidad. No se trataba solo de dinero o posesiones, era el peso de una vida entera que debía soltar para poder abrazar lo que verdaderamente importaba. And decidió vender su colección más valiosa, el símbolo de su éxito y también de sus errores, para invertir en esa relación naciente, en esa hija que estaba dispuesta a darle una oportunidad. Fue una decisión difícil, llena de incertidumbre, pero que revelaba un compromiso profundo con la transformación que ambos necesitaban. Ella, conmovida por ese gesto, sintió como la distancia entre ellos se acortaba, como la barrera del pasado se desvanecía lentamente, pero también sabía que no todo sería fácil. La reconstrucción de una familia rota es un proceso que requiere tiempo, paciencia y mucha valentía. Juntos se enfrentaron las dudas, los miedos y las expectativas, aprendiendo a escucharse y a entender que la perfección no era un requisito para amar, sino la sinceridad y el esfuerzo constante. Esa decisión crucial no solo cambió su presente, sino que abrió la puerta a un futuro, donde podían imaginar la posibilidad de sanar y crecer. El coleccionista entendió que perdonar no es olvidar, sino aceptar y aprender. Que amar es un acto de coraje diario, y que las verdaderas transformaciones nacen de decisiones difíciles, pero llenas de sentido. Mientras caminaban hacia ese nuevo horizonte, ambos sabían que aún quedaban muchos desafíos por delante, pero también la certeza de que, esta vez, la verdad y el amor serían sus guías. El día que todos esperaban finalmente llegó. Después de meses de encuentros, lágrimas y silencios compartidos, la relación entre el coleccionista y su hija comenzó a mostrar signos de una transformación profunda. No era solo una reconciliación superficial, sino una reconstrucción genuina de dos almas que, a pesar de haber estado separadas por años de dolor, estaban dispuestas a renacer juntas. Aquella mañana, el sol parecía brillar con una intensidad especial, como si el universo mismo celebrara el despertar de una nueva esperanza. La joven se preparaba para asistir a un evento importante, una exposición donde él, el hombre que alguna vez había vivido sumergido en la soledad, presentaría una muestra que reflejaba no solo su pasión, sino también su cambio interior. Cada detalle había sido pensado con cuidado. La muñeca, ahora restaurada y exhibida en un lugar destacado, era el símbolo tangible de ese viaje emocional. Representaba el puente entre un pasado roto y un futuro lleno de posibilidades. Para ambos, era mucho más que un objeto. Era la prueba de que la verdad, aunque dolorosa, puede conducir a la redención. El coleccionista se sintió más nervioso que nunca, no por la exposición en sí, sino por lo que esa noche significaba, la oportunidad de mostrarse vulnerable, humano, y de enfrentar de una vez por todas los fantasmas que lo habían perseguido durante tanto tiempo. Cuando la joven llegó, sus miradas se cruzaron con una mezcla de orgullo y emoción. En ese instante, las palabras sobraban. Todo lo que habían vivido se condensaba en esa conexión silenciosa, fuerte y auténtica. Durante la presentación, las historias detrás de cada pieza fueron reveladas con una sinceridad conmovedora. El coleccionista habló de sus errores, de sus pérdidas y de la fuerza que encontró en la verdad para comenzar a sanar. Su voz temblaba, pero su mensaje era claro.
La transformación es posible cuando se enfrenta el pasado con valentía al final. El público no solo aplaudió su talento artístico, sino también su coraje para mostrar su historia más íntima. Entre los asistentes, había personas con lágrimas en los ojos, conmovidas por la sinceridad y la humanidad que brotaba de cada palabra. Después de la exposición, en un momento privado, la joven tomó la mano de su padre y le agradeció por no rendirse, por luchar contra sus propios demonios y por elegirla a ella, a pesar del miedo y la incertidumbre. Fue un momento de catarsis, donde ambos pudieron sentir la fuerza del perdón y la esperanza renaciendo en sus corazones. Esa noche, bajo un cielo estrellado, sellaron un pacto silencioso de seguir construyendo juntos, sin importar los obstáculos que aún quedaran por delante. Porque el verdadero triunfo no estaba en olvidar el pasado, sino en aprender a vivir con él, transformándolo en una fuente de fuerza y amor. La transformación completa del coleccionista no solo lo liberó a él, sino que también abrió la puerta para que su hija pudiera finalmente sentirse completa, aceptada y amada. Era el comienzo de una nueva etapa, llena de luz y posibilidades. Los meses que siguieron a aquella noche, marcada por la transformación, fueron una prueba constante de que la reconciliación era más que palabras. Era acción, compromiso y amor. Tangible. En el coleccionista y su hija comenzaron a tejer una nueva vida juntos, donde cada día representaba una oportunidad para crecer y sanar. La casa, que antes había sido un lugar de recuerdos fragmentados, ahora se llenaba de risas y planes compartidos. La muñeca, símbolo del secreto que los unió, permanecía en un lugar de honor, no como un recordatorio doloroso, sino como una promesa de que el pasado puede convertirse en lección y esperanza. Ella retomó sus estudios con renovado entusiasmo, mientras él descubría el placer de los pequeños momentos, lejos del bullicio de los negocios y el dinero. Los fines de semana paseaban por el parque, compartían comidas caseras y redescubrían juntos la alegría de la compañía sincera. Las heridas que antes parecían imposibles de cerrar comenzaron a cicatrizar lentamente. La confianza, esa palabra tan frágil y valiosa, se reconstruyó con paciencia, como un puente sólido entre dos almas que decidieron no rendirse. La familia extendida, que en un principio miraba con escepticismo, empezó a reconocer la transformación en ambos. La joven encontró en sus abuelos un refugio, y el coleccionista, en sus nuevos lazos, una fuente de fortaleza y perdón. Pero la verdadera recompensa no estaba en los cambios externos, sino en la paz que cada uno sentía al mirar al otro y reconocer que, a pesar del pasado, habían elegido caminar juntos hacia un futuro lleno de posibilidades. Un día, mientras compartían una tarde soleada, la joven le confesó a su padre que ahora entendía el verdadero valor del secreto que aquella muñeca guardaba. No era solo una carta, ni una historia triste, era el inicio de una nueva vida, una oportunidad para redescubrir el amor y el perdón. El coleccionista, con lágrimas en los ojos, respondió que nunca imaginó que aquel objeto olvidado podría ser la llave que abriría la puerta a su felicidad, y que aunque el camino no había sido fácil, cada paso había valido la pena. El vínculo entre ambos se fortaleció, no por un instante de magia, sino por la constancia del cariño y el esfuerzo diario. Habían aprendido que el amor verdadero no es perfecto, pero sí verdadero y capaz de transformar cualquier herida en esperanza. La joven comenzó a planear su futuro, con sueños que ahora se sentían alcanzables. Él, por su parte, decidió que lo más valioso que podía poseer era esa relación que, contra todo pronóstico, había logrado construir. La historia de El secreto detrás de la muñeca se convirtió en un testimonio vivo de que, aunque la vida a veces nos coloca en caminos oscuros, siempre existe la posibilidad de encontrar la luz, una luz que nace del perdón, la valentía y la decisión de amar, incluso cuando todo parece perdido. Con cada día que pasaba, ambos sabían que el futuro no estaría libre de desafíos, pero que juntos podrían enfrentarlos con la fuerza que solo la verdad y el amor sincero pueden brindar. Así, con el corazón abierto y la mirada puesta en adelante, caminaron hacia un mañana donde las heridas del pasado ya no dictaban su destino, sino que los impulsaban a construir un legado de esperanza,
reconciliación y felicidad. Ansí te emocionó esta historia. Dale me gusta y suscríbete para más relatos que tocan el corazón y despiertan emociones profundas. Tu apoyo nos inspira a seguir creando historias que conectan y transforman. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima historia.